Bueno, vamos a ver los transportistas. Te voy a poner un par de muestras de cómo funciona la configuración de los rangos, sobre todo de precios, pesos, zonas, ¿vale? Que es alrededor de lo que gira la configuración de transportistas. Ahora mismo, si nos metiéramos en el carrito, traemos solamente una configuración que trae por defecto PrestaShop, en este caso, y es el modelo de recogida en tienda y uno cualquiera, ¿vale? Le hemos llamado correos, pero podría ser cualquier otro. Por cierto, esta configuración es sin módulos premium, ¿vale? En el caso de que vayas a trabajar con módulos de correos, Segura, SM, MRV, cualquier cosa, tienen otro funcionamiento diferente, ¿vale? Que en ese caso ellos mismos facilitan la documentación. Entonces, bueno, aquí nos iríamos... Espérate, vamos a ver. Vámonos a transporte. Transportistas. Esto está basado sobre todo en las zonas geográficas, ¿vale? Entonces, dentro de internacional y localización o ubicaciones geográficas también tendremos que revisar. Hay que tener en cuenta que los rangos de precio pueden variar por grupo de zona o por zonas, ¿vale? O por países. Entonces, por ejemplo, en España tenemos la característica de que las Islas Baleares, las Islas Canarias, bueno, y Marruecos, Ceuta y Melilla, tienen costes diferentes de envío normalmente, ¿vale? Y tiempos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ya tenemos el país España dentro de la zona de Europa, que esto lo vamos a ver por aquí, ¿qué te pasa? ¿Vale? Tenemos la zona Europa, la zona Norteamérica, Asia, África, habría que crear otra zona diferente que sería islas, ¿vale? O fuera de la península, en la que algunas de las provincias del país de España, ¿vale? Tenemos zonas, países y provincias, entonces algunas de las provincias las adjudicaríamos a esa otra zona. Yo lo voy a hacer porque quiero dejarlo separado ya de antemano, para que tanto si haces envío como no, puedas configurarlo, porque si haces envío a Canarias, vas a necesitar tenerlo independiente, o a islas, ¿no? Vas a necesitar tenerlo independiente. Pero si no haces envío a esas zonas, pues también es mejor que estén en una zona aparte a desactivarlas como provincia, ¿no? Ok. Vale. Entonces, vamos a entrar en países, revisamos, bueno, España está como un solo país. Vamos a ver sus características, aunque esto no lo necesitamos para el transporte, pero bueno. Y el código ISO viene ya. Las provincias, esto es lo importante. Si buscamos aquí, por ejemplo, Las Palmas, ¿vale? Lo vemos que está en la zona Europa. País España, zona Europa. Necesitamos modificarlo y llevarlo a la zona de islas, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Igual, por ejemplo, con Tenerife, ¿no? Vale. Zona Europa, pues nos lo llevamos. Y ahora, luego en una página de registro de pago, vamos a ver que efectivamente salga como zona diferente y con propiedades diferentes. Me faltaría, por ejemplo, buscar Mallorca, ¿no? Aunque sí... Ah, no, Baleares. Aquí. Y también me la llevo. Incluso si quisiera poner como Portugal, como otra... Sí, de hecho Portugal. Aunque sería el país Portugal. Bueno, ahí me lío. No, voy a dejar Portugal quieto mejor. Me vuelvo a las provincias y busco Ceuta y Melilla. Y ya. Son las dos últimas que me quedarían, ¿vale? Que estén asignadas a esta zona. Como digo, esto es previo a la configuración de los transportistas porque nos basamos en zonas. Ok, entonces ya vamos a terminar esta parte. Tenemos 5 provincias que están en la zona islas y fuera de la península. Ok. Obviamente podríamos crear todas las zonas que necesitemos, pero en un principio las tiendas estándar solo necesitan separar esto, ¿va? Entonces, si nosotros ahora nos venimos, refrescamos el carrito y quisiéramos registrarnos de nuevo, porque de hecho no estamos logueados, nos queremos registrar, pondríamos en mi primer pedido
ejemplo. Ok, tenemos que activar esto. No sé si el código postal me lo va a dar por válido. Ok, aquí elegiríamos... Aquí están las palmas. Bueno, aquí está la lista. Y realmente no es que vaya a mostrar las zonas en el formulario en sí, pero nos mostrará unos transportistas u otros dependiendo de cuál es la zona. Y la zona, o sea, el estado, que es la provincia, en la que va asignada la zona, ¿vale? Entonces, bueno, dejemos esto a un lado y vámonos a la zona de transportistas, como hemos dicho. Y por ejemplo, vamos a poner que Correos no hace envío a la zona de islas, ¿vale? Esto sería la configuración básica de un transportista. Velocidad de envío, no sé por qué pone 0, es del 1 al 9 y la 9 es la más rápida, vendría por defecto. Le podemos poner un logotipo, aunque ya se lo hemos puesto nosotros en la página del checkout, perdón, en el módulo de checkout. Bueno, a veces si fuera un módulo premium y tuviera nuestra URL de seguimiento se la podemos meter aquí. Vale, siguiente. Costes de manipulación, en un principio no. Envío gratuito, en un principio no, aunque ya habrá casos en los que sí se le agregue, ¿vale? Impuestos y cuál sería el comportamiento, aplicar el coste más alto, ¿vale? Entonces, podemos basarnos o en peso o en precio, ¿vale? O en peso o en precio. Entonces vamos a usar el rango de peso en este caso, que dice de 0 a 10.000 kilos, o sea 10 toneladas, ¿no? El precio sería para Europa 5 euros, para Norteamérica 5, pero realmente está inactivo. Y islas los tendríamos aquí. En caso de que queramos activar envío a islas, podemos poner, por ejemplo, yo que sé, 9 euros, ¿no? Y si le damos a nuevo rango, sería por encima de los 10.000 que hemos puesto aquí. Está claro, bueno, en este caso incluye todo, pero supongo que lo lógico aquí sería de 0 a, no sé, 2 kilos y de 2 kilos a 5 kilos otro rango, ¿no? Y de 5 a 10 otro, por ejemplo, y yo que sé, de 10 a 20.000, por poner algo, otro rango, ¿no? Con otro coste. Entonces, dentro de España o dentro de Europa, pero realmente es España, el rango de 2 a 5 obviamente será más caro, podemos poner, no sé si sean 7 euros, 8 euros, y obviamente a isla sería más. Esto, pues, estoy haciendo al tuntún, ¿vale? No tengo aquí ninguna referencia, pero es lógico que al ser un mayor peso es un mayor coste. Por poner algo, ¿va? Ok, entonces esta sería la referencia que tomaría la página del checkout, que ella sola sabe cuánto pesan los productos porque ya se lo hemos dicho dentro del catálogo al rellenarlo, ¿no? Entonces hace la medida y nos presenta un precio u otro dependiendo de cuánto pesa nuestro carrito. En este caso, como son camisetas, seguramente no se hace por peso. Bueno, si es en grandes cantidades sí, ¿no? Pero bueno, normalmente es por precio. Normalmente es, mira, si la persona se ha gastado X, pues le ponemos otro rango, ¿no? Ah, miércoles. Bien, ya lo borré. Bueno, pero me lo habéis visto, ¿verdad? Vamos a ver, hemos dicho que aquí era 2 kilos, que esto era de 2 a 5 y algo así. Ya solo voy a añadir un rango más, ¿vale? Porque realmente esto es en modo tutorial. Entonces, vamos a ver la siguiente. Aquí es donde teníamos que poner las excepciones. O sea, si hubiera alguna excepción para la que no se use este transportista, sería aquí. Si el pedido, o sea, si los productos que forman el pedido tuvieran alguna dimensión mayor a lo que nosotros marquemos aquí, ya no se usaría este transportista, sino otro que tendríamos que configurar con un margen más amplio, obviamente, ¿vale? Y por ejemplo, si queremos limitar el peso del paquete, pues igual, ¿no? Pero bueno, básicamente sería esto. Activado sí. Entonces bueno, realmente no he movido gran cosa, así que si yo actualizase aquí, que de hecho no tengo un botón todavía de guardar la dirección, si yo actualizase aquí, pues me saldría otro coste.
Vale, es que justo estoy haciéndolo con un ejemplo en el que el peso no importa tanto. Pero bueno, vayamos al tema de las zonas, ¿va? Voy a crear un transportista nuevo. Aquí siempre a la derecha arriba tenemos la opción de crear nuevo. Y vamos a poner solo islas. O no, por ejemplo, transporte urgente. Envío. ¿Cómo era? Prioritario. Ok. Tiempo de tránsito sería 24 horas en un principio. Bueno, quizá 48, ¿no? Por la fabricación, no sé. En el caso de las camisetas. Costes de manipulación. Pues... podríamos poner, pero bueno, no es el caso. Vamos a poner este en función del precio, ¿vale? Porque, por ejemplo, pongamos que hasta 300 euros va a ser gratis, ¿vale? Bueno, incluso, venga, hasta 100 euros va a tener un coste de entre 100, y no lo haremos a islas, bueno, venga, sí. De entre 100 y 300 tendrá otro coste y a partir de 300 sea gratuito, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en este caso... bueno, podría incluso diferenciarlo y que islas no sea tan gratuito. A ver, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, tengo que agregar un rango más. Va, así sí. Y aquí ya sería 0 para ambos. Va. Pues serían, por ejemplo, no sé, 10 y 15, 15 y 20, por ejemplo. Va. Es lógico, ¿no? Vale, ¿esto qué quiere decir? Que si las personas se gastan en el carrito hasta 100 euros, el coste de envío dentro de España y Europa es 10 euros y a isla sería 15. Si se gastan entre 100 y 300, sería 15 y a islas 20. Si se gastan más de 300, el envío a España o a Europa va a costar gratuito, ¿vale? Y si gastan, perdón, si es a Canarias todavía no, porque bueno, tenemos ahí un pequeño... digamos que esta diferencia más o menos cubriría. Y a partir de aquí ya sería gratuito para ambos. Así que, siguiente. Ok, disculpas que tuve una llamada. Bien, estábamos en el transportista urgente, vale. Si quisiéramos limitar aquí también, por ejemplo, el peso, vale, imaginemos que... claro, seguramente si pesa más de, no sé, por ejemplo, 25 o 30 kilos, el coste ya sería diferente, con lo cual no creo que quieran hacer envío gratuito, entonces bueno, le pondríamos eso, por ejemplo, ¿no? También igual en las dimensiones, pero como son camisetas, estos productos en concreto no tienen dimensión de paquete, así que usaremos solo el tope de peso y terminamos. Vale, ya tenemos 3. Entonces, si yo actualizase ahora esta página, seguramente... bueno, no sé si me guarde la dirección, la verdad. No sé si me la guarde, vamos a ver. No. Bueno, ok, ya tenemos aquí esto, ¿no? Imaginemos que tenemos 100 productos. Actualizo el carrito, me estoy gastando 900 euros, con lo cual, 990. Vale, ¿veis? Tengo la opción de envío de correo gratuita y la de urgente también gratuita. ¿Por qué? Porque estoy superando la cantidad que yo había puesto de 350 y 300 euros, ¿vale? En este caso, todavía no sabe mi dirección, pero bueno. Si pusiéramos en vez de 130, vamos a ver. Quiero quedarme justo por debajo. Ahí está, justo por debajo de 300. ¿Por qué me pone que el transportista es gratis si estoy por debajo de 300? ¿Hay algún detalle aquí? A ver, un segundo. Para correo sí, pero para envío urgente... para envío urgente no debería, si no recuerdo mal, vamos a ver. Bueno, de repente luego hay que revisar, ¿no? Algunos detalles.
Sí, no sé, estoy cerca de los 300, pero no estoy... O sea, esto debería ser aplicable hasta 299,99, ¿vale? No, perdón, hasta 300, y a partir de 300,01 ya que me cobre cero. Pero estamos en 297 y me lo está poniendo gratuito, eso no debería ser así. Puede que sea porque no estoy registrado, vamos a ver. Ahí está. Pero no debería, ¿eh? Bueno, vamos a poner las palmas, que justo... No debería... Tendríamos que revisar, ¿ok? No debería hacer esto. Puede que haya algo en el checkout. Sí, me parece que hay algo en el checkout o en la plantilla que no está funcionando del todo bien, porque lo he bajado a 99 y me sigue saliendo gratis y no debería salir gratis, como digo. No es envío gratuito, no es coste cero. Esto es en el prioritario, vamos a ver. Vamos a ver el estándar, pero no. Que yo recuerde lo tengo bien configurado, pero bueno, como digo, no me quiero complicar con esto, ¿vale? Entonces sería cuestión de averiguar en cada caso qué es lo que está pasando, porque en teoría debería salir no gratis. Sí, aquí igual. Puede que sea algo del checkout, le voy a abrir ticket de soporte. Sí. Ay, cuando hago un tutorial no cuento con que falle. Pero bueno, esta es la forma de configurar los transportistas, ¿vale? Creo que con esto es suficiente como para que pueda seguir agregando nuevos transportistas o nuevos rangos según necesite. Y ya sabes, si tienes dudas, pues me lo dejas en los comentarios y las resolvemos.